Hola, muy buenas. Soy el profesor Juan Pablo Moltó Ripoll, el director del Instituto Internacional de Acupuntura Científica y Ciencias de la Salud. Y es para mí un placer poder estar con todos ustedes aquí en el Congreso, el 11º Congreso Brasileño de Medicina China, Congreso Internacional de la Facultad de Bramec. Hoy os quiero compartir esta conferencia de psiconeuroacupuntura en relación al sueño y a las emociones y cómo la acupuntura y la psicoterapia de alguna manera nos puede ayudar en nuestra clínica diaria, ¿no? En principio, primero que nada, os quiero hablar de cuáles son los objetivos, ¿no?, de nuestra institución. El Instituto Internacional de Acupuntura Científica y Ciencias de la Salud se encuentra en España y nuestros objetivos en la actualidad es desarrollar puentes de unión entre la medicina tradicional china y la medicina occidental, es decir, unir Oriente con Occidente. Y para ello nosotros nos dedicamos a elaborar ciencia básica. Dentro de nuestro instituto tenemos un departamento de investigación, tanto teórico como práctico, un laboratorio basado en la psiconeuroendocrinología. También tenemos un departamento de herbolaria y en el departamento de herbolaria estamos desarrollando un nuevo instituto de herbolaria china con plantas del mundo, el cual estoy dirigiendo un programa internacional donde estamos desarrollando toda la herbolaria china bajo el paradigma de la medicina, o sea, las plantas que tenemos en nuestro territorio, lo que estamos haciendo es traducirlas o ampliarlas a los conceptos de la medicina tradicional china. Eso es todo lo que nosotros estamos haciendo en la actualidad. Dentro de la ponencia que hoy me compete, estamos hablando de otra de las técnicas que ha desarrollado nuestro instituto, que es la psiconeuroacupuntura. Dentro de la psiconeuroacupuntura hay un apartado que dedicamos a la investigación en los sueños, que es lo que vamos a hablar hoy. Bueno, antes que nada, nuestro instituto, interesante saber que nosotros, una de las cosas que hacemos es toda nuestra investigación la intentamos de alguna manera aportar al mundo académico, publicar o de alguna forma demostrar, ¿no?, qué es lo que hacemos. Es importante que ustedes sepan que la psiconeuroacupuntura en la actualidad se ha postulado como maestría universitaria en la Universidad Pública de México. En México tenemos que saber que la acupuntura es una licenciatura, ahí se cursa con 5 años, y nosotros en estos últimos 10 años aproximadamente hemos estado luchando para que la psiconeuroacupuntura fuera reconocida como una maestría universitaria. Por lo tanto, esto es muy importante porque hemos conseguido que la gente o los alumnos que hagan o que cursen la licenciatura en acupuntura luego puedan hacer la maestría universitaria y tengan su título avalado por la universidad y posteriormente puedan hacer el doctorado. Bien, la psiconeuroacupuntura es una técnica muy compleja que lo que hace es, de alguna forma, para que ustedes me entiendan, une las neurociencias modernas junto con la acupuntura o la medicina tradicional china. Bien, dentro del paradigma de la psiconeuroacupuntura existe una parte que se dedica a la interpretación de los sueños y es un poquito de lo que os voy a hablar en la conferencia de hoy. Bien, antes que nada, decir que de alguna manera nosotros, hay muchas teorías que han intentado a lo largo de la historia interpretar lo que es los sueños, es decir, no solamente es muy larga la historia, ¿no? Cómo se ha intentado explicar qué tenía que ver eso que pasa
durante la noche, ¿no? Cuando estamos durmiendo, suceden dos cosas. Una cosa es el dormir con todas las funciones biológicas y sistémicas que ello lleva, y otra cosa muy importante es ese momento que utilizamos durante la noche en el cual, se van a dar los sueños. Normalmente los sueños, o la gran cantidad de sueños, o los sueños más vividos, se van a dar en ese momento en el cual nosotros estamos en esa fase llamada fase REM, que es la fase donde nuestros ojos se están moviendo de una forma rápida. En ese momento es donde se está, de alguna manera, interpretando o se está produciendo, mejor dicho, el sueño. Luego hay otra parte de la noche donde los sueños ya no son tan vividos e incluso ya no se sueña. Es el momento donde nosotros tenemos la mayoría de las funciones biológicas relacionadas con la reparación de nuestros tejidos, la producción de ciertas hormonas, tienen que ver con la regeneración de tejidos, etc. Bueno, ha sido tan importante la interpretación de los sueños, incluso hay tribus en el Amazonas, las Guarani, lo que hacen incluso es pensar que el contenido onírico es mucho más importante que el contenido que se manifiesta en la vigilia, es decir, cuando estamos despiertos. Estas tribus, cuando se despiertan, se unen los miembros que han configurado esta tribu, se unen, cuentan qué es lo que han soñado. Y a partir del contenido que han desarrollado durante el sueño, estas tribus desarrollan lo que es el plan del día. Es decir, lo que soñamos me dirigirá lo que voy a hacer a lo largo del día. Esto es muy interesante porque nos está diciendo que incluso hay personas en este planeta que le dan muchísima más importancia al sueño que a lo que se vive, ¿no? Diariamente. Bueno, esto es interesante, ¿vale? Porque esas tribus, de alguna manera, han durado, ¿no? Todo lo que hemos durado también nosotros, ¿no? En este planeta. Por lo tanto, no será una tontería, ¿no? No será algo que no tenga importancia, ¿no? Pero bueno, los sueños ya Artedimorio, que vivió en el siglo II, él ya decía o él ya interpretaba los sueños. Podríamos decir que es uno de los libros más antiguos, ¿no? De la oniromancia, ¿no? La interpretación de los sueños, se titulaba así ese libro en el siglo II, ¿no? Fijaros, hay un pasaje de este libro que a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente, ¿no? Los sueños lúbricos, ¿no?, que tiene el hijo acerca de la madre son un problema para la oniroprítica. Según Artedimoro, la interpretación de estos sueños depende de muchos factores, tanto del mundo del sueño como de la vigilia. Si uno sueña que se acuesta con su madre estando vivo el padre, dice, surgirá enemistad entre el padre y el hijo. Si el padre está enfermo, el sueño es una premonición funesta. Bueno, ¿qué quiero rescatar, ¿no?, de este sueño? Primero, ya nos está hablando de un contenido erótico, ¿no?, dentro del sueño. Esto que nos recuerda Freud, ¿verdad?, a la interpretación de los sueños por Freud. Si estudiamos las teorías psicoanalíticas de Freud, veremos que mucha de su información está extraída de la oniromancia o la onirocrítica que ya se realizaba en tiempos, ¿no?, de los griegos. Pero la interpretación de los sueños va mucho más allá de la cultura griega. Los babilonios, los esenios ya nos hablaban de los sueños, e incluso los egipcios tienen tratados donde hablaban de los sueños. En la Biblia podemos incluso ver cómo se interpreta en el Génesis 41, cómo José interpreta el sueño del faraón. En este caso, aconteció que pasados 2 años tuvo el faraón un sueño
Le parecía que estaba junto a un río y el río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y hacían en el prado, y a partir de ahí se desarrolla todo el sueño y se interpreta. Por lo tanto, vemos que la interpretación de los sueños es algo largo a lo largo de la historia. Es decir, ya se ha interpretado los sueños en tiempos pretéritos. De alguna manera, la cultura humana lleva dándole muchísima importancia al contenido onírico. Algo sucede en los sueños que de alguna forma nos puede orientar a cómo funciona nuestro ser o cómo estamos nosotros en relación a nuestro estado emocional. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos este conocimiento, ¿verdad? Bien, seguramente también preguntaremos, ¿y qué sucede en China? Bueno, en China o en la medicina china también se han interpretado los sueños en libros tan antiguos como el Eje Espiritual, ¿no? El In Sung podemos ver que se nos habla, ¿no? De cómo la energía yang exterior está en plenitud, perdón, cuando la energía yang está en plenitud, uno va a soñar con incendios. Si la energía yin y yang están en exceso, uno sueña con batallas. De alguna manera, podríamos decir que los sueños o la interpretación de los sueños está asociada directamente con la cultura del país o del grupo social étnico que interpreta su vida. De alguna manera, la cosmovisión religiosa, social, cultural, va a ser el filtro por el cual se van a interpretar los sueños. Por lo tanto, a lo largo de la historia, tanto los chinos, los babilonios, los egipcios, los griegos, las culturas ancestrales, siempre le han dado muchísima importancia a los sueños, ¿verdad? Bien, podríamos decir que una de las personas que más ha influido o que todos conocemos como el padre de la interpretación de los sueños ha sido Sigmund Freud. Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis, es a inicios del siglo XIX, siglo XX, cuando Freud nos habla de esa interpretación de los sueños. De hecho, el libro que podríamos decir más famoso en la historia, hay 3 libros importantísimos, ¿no?, a lo largo de la evolución humana. El libro más importante podríamos decir que es la Biblia. Otro de los libros más importantes es El Quijote. Y otro de los libros importantes que casi todo el mundo conoce es La interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Podríamos decir que casi todo el mundo conoce estos 3 libros. Bueno, el libro de Sigmund Freud fue editado en el año 1899, aunque en el libro figura 1900. Esto es así porque Freud quiso que ese libro tuviera esa fecha importante, ¿no?, el 1900, en vez del 1899. Bueno, Sigmund Freud fue el primero que le atribuye a los libros, a los sueños, perdón, un poder curativo, ¿vale? Habla de que los sueños, de alguna manera, tienen un alivio o provocan un alivio, una descarga de la tensión nerviosa. Dice que a menudo representan un síntoma neurótico, a diferencia de otros autores. No se trata de un mensaje que viene de arriba, sino que viene de esa parte inconsciente, ¿no? Freud, de alguna manera, empieza a interpretar los sueños desde un paradigma curativo, desde una descarga somática y desde una explicación basada en una teoría más psicoterapéutica, ¿no? Es el padre del psicoanálisis, pero independientemente de ser el padre del psicoanálisis, él es el que genera el concepto del inconsciente y es, de alguna manera, una de las mentes más influyentes del siglo XX, ¿no? Junto con otros teóricos como Einstein. Freud es una de las mentalidades más importantes, ¿no?, que hemos tenido a nivel mundial, ¿no?
Es verdad que el psicoanálisis en la actualidad pues ya tiene que ser revisado y tenemos ya un neopsicoanálisis, pero eso no nos quita la gran importancia de esta escuela en el desarrollo teórico o en el desarrollo del crecimiento del pensamiento humano, ¿no? Luego tenemos otros grandes autores, ¿no? Como Gustavo, ¿no? Jung, Carl Gustav Jung. Jung fue otro de los grandes teóricos, que también viene de la escuela del psicoanálisis, alumno, por supuesto, de Freud, pero que sin embargo Jung se desvía en la interpretación de los sueños. Deja a su maestro para generar una escuela diferente donde él dice, de alguna manera, que en el sueño es donde se descarga o donde va a haber esa función más mitológica. Los sueños, de alguna manera, nos dan una información que el ser humano ha ido describiendo en las leyendas mitológicas, ¿no? Por lo tanto, para Jung, por ejemplo, cuando uno sueña en una serpiente, la serpiente, dentro del concepto mitológico, es un animal que representa un cambio cuantitativo, es decir, y cualitativo. Cuando uno sueña en una serpiente, quiere decir que algo en su vida va a cambiar de alguna manera de forma radical. Por ejemplo, lo podemos encontrar, la serpiente, en el mito de Adán y Eva, donde la serpiente determina la salida del paraíso de Adán y Eva por el pecado, ¿no?, que cometen al comer esa manzana, ¿no? Esa manzana del árbol de la sabiduría hace que se separe, ¿no?, la vida en el paraíso y pasen a la vida terrenal. Y todo esto es a través de una serpiente. Por lo tanto, la serpiente representa siempre un cambio. Por lo tanto, cuando dormimos y soñamos en una serpiente, a nivel de la interpretación junguiana, vamos a tener un cambio en nuestra existencia. Otros autores también de la escuela psicoanalítica, como Ferenczi, él señala que el hecho de soñar está provocando una descarga de nuestra estructura mental, es decir, actúan como agentes traumatolíticos, es decir, actúan descargando la tensión emocional acumulada durante el día. Por lo tanto, la teoría de Ferenczi es bastante importante porque es el primero o de los primeros que nos hablan de que el sueño tiene una acción terapéutica. Luego tenemos a Peirce, el padre de la Gestalt, o uno de los padres que generan o que fundan esta variante, ¿no?, de la escuela, que también tiene sus raíces psicoanalíticas, pero que se desvía, ¿no?, porque esta escuela le va a dar un papel también muy importante a las emociones y a la parte psicosomática, no tanto a la interpretación pura y dura del psicoanálisis, centrado más que nada en la parte racional, mientras que la Gestalt le va a dar más importancia o también va a participar de ese momento psicoanalítico, esa parte emocional. Es como una escuela que ha ido más evolucionando. Tenemos que decir que el psicoanálisis también ha ido evolucionando, pero estamos hablando de las fuentes primarias, ¿no? Ahí tendríamos cómo de ese psicoanálisis y esa interpretación por el padre, ¿no?, Freud, ha ido generando otras escuelas de otros psicoanalistas que se han ido separando, ¿no?, de las teorías del padre freudiano y han ido generando teorías junguianas, teorías basadas en la descarga traumática o teorías basadas en la interpretación del sueño más emocional, más de una corte gestáltica, ¿no? Bueno, la pregunta es obvia, ¿no? Perdonar, que acabo de quitar, sin darme cuenta, acabo de quitar la pantalla. Como que estamos viendo, vamos a mirar un momentito, estamos viendo todos esta pantalla, vale. Entonces, ahora la pregunta obvia sería, ¿y cómo interpreta la psiconeuroacupuntura el sueño? Pues vamos a ver, si ya tenemos tantas escuelas, ¿para qué generar una más?
Bueno, una de las grandes críticas que se le ha hecho a la psicoterapia es que la interpretación de los sueños está supeditada a la propia teoría de la propia escuela. Y de alguna manera eso es una crítica contundente, una crítica que de alguna manera le hace daño, ¿no?, a la propia escuela y tiene muchos problemas a la hora de intentar defender su teoría, ¿no? Ahora, nosotros desde la psiconeuroacupuntura proponemos una explicación mucho más real. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros interpretamos los sueños desde la teoría psicoanalítica, está muy bien para a lo mejor un alemán o un suizo de principios del siglo, pero si esa misma teoría le aplicamos a un keniata en África, pues muchas veces esos sueños no tienen sentido desde la interpretación psicoanalítica, porque la cultura del keniata y la forma de vivir y de entender la vida, evidentemente no es lo mismo que un vienés de principios del siglo pasado, ¿verdad? Bien, por lo tanto, una teoría que no supera ese espacio cultural y esa diferencia en años, pues tiene que ser realmente, tiene carencias, ¿no? Sin embargo, la teoría que yo voy a presentar la podemos interpretar, ya sea usted brasileño, ya sea usted argentino, español, italiano o keniata, me da igual. Y ya sea este año, dentro de 50 años o dentro de o hace 1000 años, ¿verdad? Y esto es interesante que ustedes lo entiendan. ¿Por qué? Porque una interpretación de un sueño no puede estar supeditado a el país del soñante ni tampoco a la edad del soñante o la edad, me refiero, pues si estamos en el 2022, el sueño será interpretable igual en el 2050, ¿no? O en el 1000 antes de Cristo. Es decir, no, los sueños no tienen que estar atados, la teoría del sueño, perdón, mejor dicho, no tiene que estar atada a la época, ¿ok? Esto es muy, muy interesante. Entonces, nosotros para interpretar los sueños vamos a utilizar los conocimientos que nos brinda. Por un lado, la medicina china, pero no al estilo chino, sino vamos a intentar explicar qué tiene que ver la Shue con los sueños, vamos a intentar explicar qué tiene que ver el Shen con los sueños, los ojos y el Qi. Y para ello vamos a hablar a continuación. Y de las neurociencias vamos a explicar la teoría neurofisiológica del sueño, la parte del sueño, que es la parte MOR, y la teoría de Hobson y la teoría de las emociones. Esto es importante porque con estas 4 teorías de las neurociencias y con estas 4 teorías de la medicina china vamos a poder entender realmente cómo interpretar los sueños. Vamos allá. Primero, a las neurociencias. Vamos a hablar de la teoría de Hobson. Ahora os voy a poner o a explicar 4 puntos interesantes de cada teoría, que luego los vamos a unir para que ustedes entiendan a dónde quiero llegar dentro de la explicación. La teoría de Hobson es muy interesante. ¿Por qué? Porque Hobson nos dice que, bueno, esto hoy ya lo sabemos, pero cuando nosotros soñamos, hay 2 momentos importantes a la hora de dormir. Hay un momento en el cual nosotros dormimos, pero no soñamos. En ese momento hay mucha actividad de ciertas ondas cerebrales y también hay mucha actividad hormonal. Se están secretando hormonas como la hormona del crecimiento, que lo que van a hacer es ayudar a reparar el cuerpo. Pero hay un momento en el sueño, ¿vale? Dentro del hipnograma, ¿no? Dentro de ese proceso del dormir, hay momentos donde vamos cambiando diferentes ondas cerebrales. Hay unas ondas en las cuales es donde se va a producir el sueño. En el momento nosotros empezamos a soñar, pasan 2 cosas importantes. La primera
es que hay un corte a nivel del tronco encefálico. Podríamos decir que a nivel del tronco, a nivel de la parte de, sobre todo a este nivel que estoy señalando, se produce un corte medular. La información ya no baja por la médula hacia los músculos. Podríamos decir que hay una parálisis, hay una especie de tetraplegia. Nuestro cuerpo, nuestra actividad motora se paraliza. El sistema de activación reticular ascendente, el famoso SHARA, va a emitir unos impulsos nerviosos de tronco cerebral hacia arriba. Esa información nerviosa es un estímulo que a continuación va a estimular la zona límbica. Nosotros tenemos que saber que la zona límbica es la zona donde se procesan las emociones. Bueno, pues ¿qué pasa? Esa información que es disparada por el sistema de activación reticular ascendente va a tocar o a estimular el sistema límbico, que es donde se procesan las emociones. Esa estimulación nerviosa, que al principio está limpia, no tiene ninguna connotación informativa, cuando estimula la zona límbica, va a recoger la emoción que ese individuo tenga. Esa emoción es proyectada a la corteza, y la corteza entonces está recibiendo información emocional que está almacenada en el sistema límbico. Esa información emocional que mi corteza recibe no viene de emociones externas que el sujeto esté viviendo, sino que viene de una emoción limpia que se encuentra en el sistema límbico. Por ejemplo, imagínese que usted durante el día de hoy ha tenido un enfado muy grande. Usted está durmiendo, su sistema límbico todavía tiene el enfado. Por lo tanto, su corteza ahora va a recibir una información emocional asociada al enfado. Y entonces la corteza lo que va a hacer es lo que ella hace, es crear una realidad. Lo que pasa es que esa realidad, como no estamos despiertos, no es una realidad vivida, sino soñada. Entonces el cerebro empieza a generar un sueño, pero un sueño con la información que tenemos en la corteza. Ahí están nuestros recuerdos, nuestro padre, nuestra madre, nuestra casa, nuestros amigos, y entonces empieza a aparecer imágenes de la familia, de amigos, entorno, pero con una emoción de enfado. Y entonces en el sueño empezamos a estar enfadados. ¿Con quién? Pues con el perro, con la madre, con el amigo, da igual. El cerebro asocia la emoción del enfado con la emoción, con una imagen que va creando sin ningún sentido. Pero el sueño, por lo tanto, está dirigido por la emoción. Y esto es muy importante, que lo tengan en cuenta. Bien, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de esta fotografía? Esta fotografía sucedió el 11 de septiembre del 2001. Es cuando un avión choca contra las Torres Gemelas, dos aviones. Las Torres Gemelas caen. Seguro que muchos de ustedes se acuerdan dónde estaban ese día, qué estaban haciendo ese día, con quién estaban, si estaban comiendo, si estaban trabajando. Es muy fácil que ustedes se acuerden, ¿verdad? Del 11 de septiembre del 2001. Obvio, la pregunta sería, ¿dónde estaban ustedes, pues, el 11 de septiembre del año pasado? Seguramente que muchos de ustedes no se acuerden dónde estaban, ¿verdad? A ver, un segundito. Acabo de pasar emociones, ahí está. No se acuerden, ¿no?, de dónde estaban. Pues eso es muy importante porque, de alguna manera, nos estaría diciendo, ¿vale?, dónde ustedes estaban, ¿verdad? Fijaros, ese día, como estamos viendo,
fue muy importante. Cayeron las Torres Gemelas, esas torres que todos veíamos, ¿no? Ese día nos emocionamos, ¿verdad? Cuando uno se emociona, la memoria aumenta. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan siempre claro. Las emociones abren abren un segundito, que acabo de conectar sin darme cuenta, ¿vale? Acabamos de conectar un vídeo. Vamos a quitar este vídeo. Ahí está. Acaba de conectar un vídeo de las Torres Gemelas. Entonces, lo que yo os estaba compartiendo, ¿vale? Hasta hace un momentito, era lo importante, ¿no? Que es que nosotros entendamos que las emociones aumentan la memoria, porque ese día fue muy emocional. Al ser muy emocional, nosotros aumentamos el recuerdo de ese día. Sin embargo, el 11 de septiembre del año pasado, a no ser que fuera muy emocional para ustedes, si se casaron o si tuvieron un hijo, pero si no fue muy emocional, es muy común que no nos acordemos que qué pasó el 11 de septiembre del mes pasado. Por lo tanto, ahí tenemos algo muy importante, las emociones, ¿vale? Entonces, tenemos que saber que las emociones aumentan con la memoria. Perdón, las emociones aumentan la memoria. La medicina china tiene 5 emociones. Por un lado la ira, por otro lado la alegría, el asco, la tristeza y el miedo. Seguro que a lo mejor alguno de ustedes ha dicho, el asco. En la medicina china nosotros tenemos la obsesión en la Tierra. No, las emociones son en neurociencias 5. Bueno, son 6, sorpresa, pero la sorpresa es una emoción neutra. Nosotros tenemos la ira asociada a la madera, la alegría asociada al fuego. El asco es una emoción asociada a la tierra. La tristeza es otra emoción asociada al metal. Y el miedo, una emoción asociada a el agua. Estas son las 5 emociones. ¿Ok? Esto es muy importante, por lo tanto, que lo tengamos en cuenta. Pues entonces, como no tengo mucho tiempo, las neurociencias tenemos que saber 3 cosas. La teoría de Hobson. Hobson nos habla de que tenemos un corte medular y un estímulo del sistema límbico a través del sistema reticular ascendente que va a proyectarse a la corteza y la corteza va a crear un sueño que no tiene sentido, solamente condicionado por la emoción. Otra cosa importante que tenemos que saber es que las emociones aumentan la memoria. Y otra cosa que tenemos que saber es que tenemos 5 emociones en neurociencias. Ahora me voy a la medicina china. Importante saber que nosotros decimos en medicina china que el hígado, ¿vale?, es el órgano que recoge la SUE cuando dormimos. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque la SUE es donde se deposita o donde se ancla el Shen. Esto es muy importante, porque el Shen es la parte de la medicina china que nos explicaría de alguna manera un concepto tan importante como la conciencia. Esto habría que explicarlo muy profundamente y es un tema muy importante, pero que no tenemos tiempo por la naturaleza de la ponencia. Ahora, importante que ustedes sepan algo. Una de las funciones que tiene el hígado es el qigong, el movimiento adecuado de la energía por los canales de forma centrífuga, centrípeda, hacia adentro y hacia afuera, hacia arriba, hacia abajo, izquierda y derecha, para que la energía funcione de forma armónica por todo el cuerpo. Por lo tanto, el hígado hace que el chi funcione correctamente por todo el organismo. Tenemos que saber que el hígado también es el padre o es el encargado de los ojos.
y los ojos se mueven hacia arriba, hacia abajo, izquierda y derecha. Por lo tanto, cuando nosotros dormimos y soñamos, los ojos se van a mover para todos los lados porque se está produciendo una descarga de la tensión emocional asociada a las emociones que hemos vivido a lo largo del día. Por lo tanto, muy importante y muy curioso, cuando nosotros tenemos el corte a nivel de la médula, lo único que se mueve son los ojos, que son controlados por la madera. La madera almacena la SUE y el Shen se deposita en la SUE. Por lo tanto, la noche nos va a servir para descargar todo el estancamiento de energía que tenemos en el organismo. Por eso es tan importante el dormir para regenerarse y el soñar para regular el sistema nervioso. Y eso está demostrado a través de las neurociencias y también está demostrado a través de la teoría de la medicina tradicional china. Por lo tanto, esto es interesantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta. Más cosas. Veamos. ¿Para qué sirven, por lo tanto, los sueños? Pues los sueños, evidentemente, van a servir, por un lado, para evaluar el Zen y, por otro lado, para poder proponer un tratamiento de acupuntura. ¿Por qué evalúan el Zen? Mirad, si yo hoy he tenido un día con mucha pena, mucha tristeza, cuando duerma, mis sueños van a descargar la tristeza. La tristeza es una emoción. Si yo consigo descargar la tristeza completamente en los sueños, cuando despierte no me acordaré de lo que he soñado. Ahora, si yo me despierto y me acuerdo del sueño, de la tristeza del sueño, entonces quiere decir que mi Shen todavía está sufriendo toda esa tensión vinculada a los sueños. Entonces, de alguna manera, es una forma de evaluar que tengo una emoción todavía no descargada correctamente. Ahora, si yo me despierto y no me acuerdo absolutamente de nada, pues entonces quiere decir que he conseguido drenar esa emoción. Pero si me acuerdo, quiere decir que necesito todavía más ayuda para poder descargar esa emoción. Y eso es lo que va a hacer el sueño. Nos ayuda a regular el Shen y de alguna manera nos dice que necesitamos acupuntura para descargar esa emoción residual que aún me queda. Por lo tanto, y de una forma muy sencilla, nosotros sabemos que tenemos 5 emociones. El miedo, los sueños que provoquen miedo, evidentemente van a ser sueños asociados al elemento agua. Un sueño en el cual me persigue un león, un animal o algo que me provoca miedo, me está diciendo que ese sueño, esa pesadilla, me puede estar señalando que estoy en un momento de mucha tensión existencial. Entonces podemos usar un punto de acupuntura que ayude a regular el Shen del agua. Este punto de acupuntura sería el 10 de riñón. El 10 de riñón sería el punto que nos ayudaría a regular la emoción que el sueño nos está dando. Esta emoción asociada al agua.
Otra emoción sería la ira. Todos conocemos la ira y el enfado. Un sueño en el cual yo estoy enfadado me está hablando de que tengo mucha tensión acumulada en la madera. Entonces el punto que ayudaría a regular ese elemento, esa emoción asociada al Sen de madera sería el 1 de hígado. Otros sueños que podrían ser sueños excesivamente alegres. Por ejemplo, me voy a ir de viaje y no paro de soñar en el viaje, estoy eufórico o estoy nervioso. Entonces ese sueño sería de fuego. También los sueños eróticos estarían asociados al fuego. El punto, por lo tanto, para regular ese sueño, ese Shen, sería el 8 de corazón. ¿Ok? Bien. Otros sueños asociados al asco, ¿vale? Obsesivos, sobre todo sueños en los cuales hay una connotación asquerosa, pues sangre, tejidos, cosas que pueden ser repugnantes. Entonces, ese sueño va a pertenecer al elemento tierra. Si el sueño también es repetitivo, un sueño repetitivo, un sueño que se repite, que me es pesado, que me es molesto, ese sueño pertenece al bazo, a la tierra. Entonces lo vamos a modular con el 3 de bazo. Y otro sueño más triste, con pena, con mucha tristeza, con mucha angustia o con mucho ganas de llorar, entonces ese sueño se asocia al metal y el punto que lo regula es el 8 de pulmón. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros tenemos un sueño, el que sea, nosotros vamos a poder interpretarlo, pero no desde el contenido racional, sino desde el contenido emocional. Por lo tanto, en psiconeuroacupuntura, nosotros no interpretamos los sueños. Para nosotros los sueños no tienen importancia. Lo importante del sueño es la emoción. Por lo tanto, me da igual que usted sea brasileño, que sea alemán o que sea keniata. Lo que a mí me importa es ese sueño, qué emoción le despierta, porque esa emoción es lo que yo voy a interpretar. Por lo tanto, las emociones son las mismas en todo el planeta Tierra y todas las personas del planeta Tierra experimentamos las emociones con el mismo sentido. Lo que da pena es pena, lo que da rabia es rabia. Da igual que usted sea brasileño, mexicano o portugués, porque las emociones son las mismas. Por eso pensamos que la interpretación del sueño a través de la emoción nos va a dar una información de cómo se encuentra su Shen, pero también nos va a decir qué punto de acupuntura nosotros vamos a poder utilizar para modular su estructura mental. ¿Ok? Por lo tanto, esto es muy importante y es una de las cosas que nosotros interpretamos dentro de la medicina de la psiconeuroacupuntura. Bueno, como no tenemos mucho tiempo y ha pasado prácticamente, me dijeron que la ponencia tenía que durar no más de 50 minutos, entonces espero que este recorrido que he hecho a través de la teoría de la psiconeuroacupuntura, una psicoterapia que hoy en día se imparte en todo el mundo, sería un placer, por supuesto, poderla llevar a Brasil, nosotros interpretamos los sueños de esta manera y esto luego lo vamos a adjuntar a la hoja clínica para hacer una evaluación del Shen, de una parte inconsciente que la interpretamos del sueño y de una parte consciente
que la vamos a interpretar desde la hoja clínica, la anamnesis, el historial, el genograma, ¿no? La historia vital del paciente. A partir de aquí, nosotros vamos a plantear una psicoterapia basada en 5 psicoterapias en cada elemento. Vamos a hacer una formulación de acupuntura y, por supuesto, parte de esto nos ayudan los sueños. Así que, para mí, ha sido un placer que la Facultad de Bramed me haya invitado para este congreso, y a todos os invito a, si os interesa, a que entréis en mi canal de YouTube, donde exponemos y comentamos muchísimos vídeos, todos relacionados con la acupuntura científica. Así que, un placer, y ustedes me tienen para lo que necesiten. Hasta luego, familia.